estar comenzando ya el estudio, hermano, en esta noche, y vamos a continuar allí en el libro del Apocalipsis. A su nombre sea la gloria, aleluya. Libro de Apocalipsis en el capítulo 3, alabado sea el Señor, y vamos a estar leyendo ahí, hermano, nuevamente desde el versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Lo tenemos por ahí. Vamos a leer la palabra y como siempre la leemos dando gloria y honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así la Biblia, Apocalipsis 3:1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta ahí. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, en tus manos nos colocamos, nos ponemos, eterno Dios, y te rogamos de la guianza, de la sabiduría de tu Espíritu, para que podamos, Señor mío, recibir, Padre, tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, amados hermanos, y continuamos en esta noche con el estudio que estamos desarrollando en lo que sería ya la quinta carta o el quinto mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que estamos estudiando. Estas 7 iglesias aquí en el libro del Apocalipsis, que usted se recordará, constituyen la parte que en el bosquejo, digámoslo así, que el Señor dio en el capítulo 1 y en el versículo 19, constituyen estas 7 cartas o estos 7 mensajes a las 7 iglesias, las cosas que son. Para que no se nos olvide eso, acuérdese, el libro del Apocalipsis podemos dividirlo en 3 secciones: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y bueno, ya miramos, ya estudiamos lo que fueron las cosas que Juan dijo, las cosas, o que el Señor dijo, las cosas que has visto, que fue enteramente el capítulo 1, donde vimos a Cristo prácticamente glorificado y toda esa preciosa revelación que el Señor le dio a Juan. Y hoy entonces estamos avanzando en lo que son las cosas que son para el tiempo de Juan. Pues algunas de esas cosas eran presentes en el momento que él estaba escribiendo, porque usted se recordará que eran cartas enviadas a iglesias que existían en ese tiempo en el que Juan vivía aún, pero que también para nosotros estas cosas que son, en cierta manera ya muchas son historia, porque ya han pasado en el tiempo. Pero como vamos a ir mirando a partir de hoy las otras 2 que faltan, pues vamos a ver cómo estas iglesias finales en cierto sentido continúan, hermano, hasta el día de hoy. Pero eso lo vamos a ver más adelantito, quizá cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea. Pero
Estamos entonces en el mensaje que el Señor le manda a la iglesia de Sardis, y dijimos que Sardis es la iglesia, amados hermanos, que representa lo que es el periodo de la Reforma Protestante. ¿Se acuerdan? En el tiempo que hemos venido señalando que la iglesia ha atravesado, y lo que vimos el martes pasado más que nada fue pues las características de la ciudad histórica y cómo prácticamente esta ciudad era o vivía nada más de los recuerdos que tenía la ciudad, pero también esto estaba en cierta manera, era como una paradoja, es decir, algo que ejemplificaba bien la condición de la iglesia de Sardis en ese momento y a lo largo de la historia también de la iglesia cristiana. ¿Cómo? Bueno, que la iglesia de Sardis también estaba viviendo, como quien dice, de las glorias del pasado. Así como la ciudad de Sardis, usted se acuerda que fue una ciudad muy poderosa, muy rica, pero que en el tiempo que se está escribiendo esto, ya solamente había quedado el recuerdo de aquella grandeza. Ya no era ni la sombra de lo que era, pero ellos se conformaban con recordar aquello. Tan como esos cristianos ABA que de repente se mencionan los predicadores, ¿verdad? Yo ayunaba, yo hermano oraba, yo vigilaba, y yo cantaba, y puro ABA, y ahora están muertos, hermano, muertos. Es triste escuchar gente así, verdaderamente. Entonces Sardis representa esa iglesia de la época de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que en cierta manera al llegar o al hacerse la Reforma Protestante, pues como quien dice, se levantó un cierto tipo de avivamiento por todo lo que venía sucediendo con la iglesia de Tiatira, que representa la iglesia papal, y usted sabe lo que vimos, y en cierta manera empezaron a rescatar muchas cosas que se habían perdido con el paso del tiempo. Imagínense, más de 1000 años que estuvo digamos el papado o el catolicismo gobernando en la totalidad, hermano. Pero como siempre ha habido una pequeña parte de cristianos que no se dejan doblegar, hermano. La idea de un remanente usted la va a encontrar una y otra vez en la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento se habla de un pequeño grupo siempre de gente de Dios, que aunque las cosas se pongan patas arriba siempre, ellos van a seguir fieles a Dios, hermano. ¿Quién se acuerda qué significa la palabra Sardis? Residuo o remanente. Amén. O se puede decir lo que ha escapado, lo que ha quedado, que es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque de lo que fue todo el asunto de la religiosidad romana, pues salió este pequeño residuo, este pequeño grupo de gente que se levantaron para protestar. Por eso que ahí vienen los protestantes. Pero vimos que después de este avivamiento que surgió con Lutero, con Juan Calvino y con los que se empezaron a levantar ahí después de ellos, con el paso del tiempo, la iglesia que había provocado este avivamiento de retomar, de volver a las raíces de la palabra, de volver a preocuparse por la gracia, por la salvación, por la fe únicamente, por darle a Dios la gloria y todo lo que trajo la reforma, con el paso del tiempo se durmieron. Y es aquí donde entra la reprensión del Señor. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Porque al paso del tiempo, imagínense, la reforma dio inicio oficialmente en 1517, ya para el año 1600 y algo, 100 años después, ya la cosa se estaba enfriando. Porque las iglesias protestantes empezaron a seguir el mismo camino que la iglesia católica. Y ahí tenemos la iglesia luterana hasta el día de hoy, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, que son estas iglesias históricas, hermano, que están, hermano, más frías que la pata de un pingüino, hermano. Está frío eso. ¿Por qué? Porque ellos adoptaron los mismos rituales y todas esas cosas. Haga de cuenta que si usted entra a una iglesia presbiteriana, episcopal o luterana, usted como que entrara a una iglesia católica, porque hay incluso algunas que tienen imágenes.
Y en cierta manera la idea de Lutero no era formar una organización que llevara su nombre. Esa no era la idea de él, sino que era revivir la fe por la pasión, por la palabra, por Cristo. Pero la iglesia se convirtió, dejó de ser católica y se convirtió en luterana. Y entonces se hizo la iglesia de Alemania, luego la iglesia de Inglaterra, se hizo también una iglesia del Estado. Y bueno, todo eso empezó a dar, hermano, mucha liturgia y programas y mucho formalismo en el culto y las cosas que se hacían en la iglesia, pero empezaron a perder la vida. Por eso vimos que el Señor se les presenta como el que tiene los 7 espíritus, porque el único que puede avivar a la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. O sea, por ejemplo, hermano, la iglesia no se puede avivar de otra manera, sino que el Espíritu Santo nos avive, hermano. Por eso es que usted ve, ¿verdad?, la gente que piensa que puede avivarse por traer evangelistas, hermano, que vamos a invitar al predicador fulano de tal. Por eso es que nosotros en realidad no hacemos campañas, hermano, como hay gente que hacen campañas cada 3 semanas, tienen campaña, y un predicador y otro predicador, como que parece que mucha gente piensa que los predicadores son los que traen el fuego de Dios. El fuego de Dios lo trae el Espíritu Santo, hermano. Porque mire, a veces pasan las campañas y la gente brinca, salta, rompe sillas y mesas y se revuelca, y pasa un mes y vuelven a estar los mismos muertos. ¿Qué falta? Falta el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo. Entonces, vimos eso y hoy vamos a continuar, hermano, prácticamente lo que es en el versículo 2, donde vamos a ver qué es lo que el Señor le aconseja. Porque vemos que el Señor dice que conoce sus obras, sabe lo que está pasando, pero ahora también el Señor le aconseja y le dice que sea vigilante y afirme las otras cosas que están para morir, porque sus obras no han sido halladas perfectas. Entonces, aquí, hermano, el consejo de Cristo para esta iglesia era claro y era urgente. Tienes que despertar de tu letargo, de tu adormecimiento, de tu mortandad espiritual. Al igual entonces que la ciudad de Sardis, que había caído delante de sus enemigos por dormirse confiados en que nadie los podría atacar por causa de sus grandes precipicios y grandes fortalezas que los protegían, la iglesia también se había confiado hasta caer en la mortandad. Por eso el Señor le dice: sé vigilante. Sé vigilante. ¿Sabe qué es una de las cosas que lo pueden hacer caer a uno, hermano, y en realidad lo pueden, hermano, hacer morir espiritualmente a uno? La confianza excesiva, hermano. En el camino del evangelio, y grábese esto por favor, no nos podemos confiar de que ya estamos fuertes o de que ya somos firmes. Hay veces, hermano, que nos pasa esto. Hay veces que comenzamos con todas las ganas a servirle a Dios, pero pasó 1 año, 2 años, o 5 años, 10 años, y ya pensamos, hermano, que ya tenemos todo lo que teníamos que hacer en la iglesia. Pensamos que ya estamos bien estables, ya no nos vamos a caer por cualquier cosa, ya estamos, y empezamos a confiarnos, y empezamos a descuidar muchas veces la relación íntima con Dios. Eso es una confianza que puede llevar a la mortandad espiritual, hermano. Amén. Entonces eso le había pasado a la iglesia. ¿Cómo fue conquistada la ciudad de Sardis? Históricamente ellos se habían dormido, tenían disque guardias, pero no estaban vigilantes. Estaban haciendo todo menos vigilar. Ustedes se acuerdan de la historia, el pasaje, si alguien se acuerda me lo dice, pero la historia donde aquel rey, me parece que era el rey Acab, que fue a pelear contra Siria y lo derrotó. Y el rey venía contento, gozoso. Era costumbre que hicieran fiesta y algarabía cuando se vencía al enemigo. Pero cuando él viene regresando con la victoria, viene el profeta de Dios y le dice: dice Jehová que te vayas a preparar, porque el rey de Siria de aquí a 1 año se te va a volver a levantar. Así que nada de fiestecita, nada de ir a festejar, vaya y prepárese. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerdan cuando en Lucas 4, Mateo 4, más bien dicho en Lucas capítulo 4, después de la tentación de Satanás a Cristo en el desierto, dice que el Espíritu, hermano, lo llevó al desierto para que sea tentado por el diablo, y dice que el diablo venía y lo tentó ahí. Cuando hubo terminado el Señor de orar y ayunar, y que el diablo no pudo, dice la Biblia claramente ahí, que el diablo se fue de ahí, pero dice claramente que se alejó por ¿qué?
¿La ha leído? Por un tiempo. Quiere decir que la vida del cristiano tiene que ser una constante vigilancia espiritual. ¿Por qué hay tantos cristianos que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos? Porque no están vigilando. Ellos son una apariencia, como vimos en la ciudad de Sardis, hermano. Tienen apariencia de que están vivos, cantan, hablan lenguas, predican y hacen tantas cosas, pero muchas ocasiones solo es una apariencia de que están vivos, pero en realidad están descuidados, están muertos. ¿Por qué? Porque la vida, hermano, que están llevando, todo es un indicativo de que está muerta la cosa. Entonces, por eso es que dice el Señor, sé vigilante. Y cuando nosotros oímos estas palabras, debemos de darnos cuenta que el estado de alerta debe ser la actitud constante de la iglesia de Cristo. ¿Ha leído Romanos capítulo 13, versículo 11? Si no lo ha leído, léalo ahí en su Biblia. Pero ahí dice claramente, amén, y esto conociendo el tiempo, hermanos. Y dice Pablo que es hora ya de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque el día de nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Es decir, la actitud de la iglesia tiene que ser una actitud vigilante, de alerta, siempre. Alabado el Señor, que si yo me doy cuenta, hermano, que tengo nombre de que vivo, que parece que estoy vivo, pero yo no me puedo engañar a mí mismo. Yo y usted no nos podemos engañar a nosotros mismos. La iglesia no se puede engañar a sí misma, no, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso dice, es hora ya, hoy, ya, de levantarse, de despertarse del sueño. Alabado el Señor. Amén. Luego, cada cristiano, entonces, debe velar, debe estar firme en la fe. Dice 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13, debe de velar, debe de estar firme en la fe y debe de portarse varonilmente. Escucha cómo Pablo dice eso. Es decir, tiene que armarse de valor. Tiene que armarse, hermano, de valor. Tiene que portarse firme y tiene sobre todas las cosas que velar, estar en guardia, hermano. Esto es lo que significa sé vigilante, ponte en guardia. Es decir, nosotros vamos a ver, hermano, cualquier cosa que nos haga a nosotros apartarnos de la vida espiritual, vamos a tener que ponerle un alto, hermano. Y eso es donde a veces no nos ponemos a pensar nosotros. Hay veces que nosotros empezamos a tomar actitudes, si no nos damos cuenta, hermano, dañinas para nosotros mismos. Dañinas. Entonces, si usted y yo nos damos cuenta que, por ejemplo, estamos ocupando el tiempo que le dedicábamos, por ejemplo, a la oración en nuestra casa, y ahora usted agarró la costumbre de que llega del trabajo y lo primero que hace es que se sienta a ver las noticias, a ver qué pasó en el día hoy. Cuando antes se acostumbraba, lo primero que hacía el trabajo era llegar y tirarse de rodillas y meterse a orar un rato ahí. Pero hoy no, hoy se llega y se sienta a tomarse la limonada y a ver las noticias o el programa que le gusta. ¿Qué significa? Sé vigilante, sé vigilante. Es decir, eso te está dañando, tienes que hacer algo. Ponte en guardia. Usted era una persona que a lo mejor no trabaja, pero todo el día en la casa tenía sus espacios, tenía sus momentos en los que no faltaba la oración y sabía a qué hora se iba a meter al cuarto, pero ya se le olvidó eso. ¿Ya no se acuerda de eso? ¿Qué dice el Señor? Sé vigilante, porque te estás muriendo. Por eso dice el Señor esto, hermano. Ahora, quien no se mueva a ser vigilante será presa de la tentación. ¿Por qué, hermano, caemos en tentaciones? La respuesta es clara: no oramos y no velamos. Mateo capítulo 26, versículo 41, deja claro cuál es, hermano, el arma en contra de las tentaciones. Toda tentación, el Señor les dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Quiere decir que si nosotros, hermanos, estamos siendo tentados y siempre que somos tentados estamos cayendo en la tentación, porque recuérdese que no es pecado ser tentado, todos vamos a ser tentados. Eso no es pecado. El mismo Señor Jesucristo fue tentado, pero no pecó.
Ahora, pero si nosotros cada vez que somos tentados caemos en el pecado, quiere decir que estamos débiles porque no estamos velando, no estamos orando, hermano. Alabado el Señor. Y en cualquier momento que venga Satanás a tirarnos una trampa, hermano, vamos fácilmente a caer. Por esa razón el Señor dice, sé vigilante. Ahora, el Señor también dice que había algunas cosas que todavía se podían rescatar. Y la iglesia debía luchar para afirmarlas antes de que también perecieran. Escuche eso. Afirma, dice el Señor, las otras cosas que están para morir. Ahora, la razón por la cual aquellas otras cosas estaban por morir es que eran obras a medias. Obras a medias. En otras palabras, no había un cumplido de parte de la iglesia. ¿Por qué se dice eso? Bueno, la palabra que se usa, hermano, cuando el Señor dice, vela, afirma las otras cosas porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa palabra perfecto o perfectas ahí significa no están completas. Esas obras, eso que estás haciendo no está completo. En otras palabras, está a medias. No es satisfactorio lo que estás haciendo. O sea, estás haciendo algo, pero está en peligro de que se muera también. Ya se murió esta parte, pero eso que sigues todavía manteniendo ahí, afírmalo. ¿Ven? Ya no oras en la casa, pero estás yendo a los cultos, ponte buzo. Ya no estás buscando a Dios y no ayunas allá, pero si llegas a los cultos todavía, afirma eso, porque también se puede morir. Esto está serio, hermano. Este es el mensaje de Dios a una iglesia adormecida que dice, ay, el Señor me entiende. El Señor me entiende, hermano. Ese es el problema. Hay hermanos que a veces dicen, no, hermano, ¿y usted qué pasó? El Señor conoce, hermano, no me critique, por favor. Ese es el asunto, el Señor conoce. Si Dios no conociera, no habría problema, hermano, ¿verdad? Porque podríamos engañarlo. Pero como Dios conoce, sabe que nosotros podemos, hermano. Porque nosotros tenemos todas las armas que nosotros tenemos, hermano, para pelear contra el diablo, contra el desánimo, contra lo que sea. Cuando un hermano me dice a mí, sabe, hermano, es que estoy bien cansado y esto y lo otro, y sabe qué digo, hermano, ¿y usted cree que yo no me canso? ¿Y usted cree que los hermanos que se esfuerzan por llegar a la iglesia no se cansan? Amén. ¿Usted se cansa o no se cansa? Todos nos cansamos, todos, hermanos, nos enfermamos. ¿Quién, aleluya, hermanos, se enferma y yo no? Decía el apóstol Pablo. O sea, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos estamos muriendo, amados hermanos, empezamos a tomar este tipo de actitudes. No, hermano, no es para tanto. El Señor conoce, el Señor me entiende. Mire lo que dice, ten cuidado y afirma esas otras cosas que están por morir también, porque no son perfectas las obras tuyas delante de Dios. Ahora, esa palabra significa no son completas, no son satisfactorias. Esas obras morirían pronto porque no satisfacían las demandas de Dios. Esto fue, hermano, entonces precisamente lo que pasó con la iglesia en los días de la Reforma. Quisieron reformar y volver a la vida espiritual, pero se quedaron a medias, a medias. Eso fue lo que pasó en los días de la Reforma protestante. ¿Qué pasó? Entonces se avivó el fuego de la pasión por la palabra de Dios y empezaron a haber traducciones de la Biblia, y Martín Lutero a traducir la Biblia en alemán, y por allá empezó a correr hasta que llegó en 1500 también y algo la Biblia del Oso, luego la Reina Valera, amados hermanos, y empezó las traducciones en español y en inglés y en alemán y esto y lo otro, y entonces la gente se empezó a llenar de la palabra, algo que por 1000 años, hermano, no se podía. Eso fue un avivamiento tremendo. La gente empezaba a leer la palabra en su propio idioma. Empezaron a haber estudios bíblicos. Martín Lutero era un teólogo, hermano. Se empezaron a ver todo esto, y esto fue un avivamiento tremendo, pero no duró mucho. Este es el asunto, hermano. No duró mucho. Por eso dice el Señor, tus obras no son perfectas, no están completas. Todo lo estás dejando a medias. Entonces, una iglesia que está para morir, hermano, es una iglesia que deja las cosas a medias. Un cristiano a medias. Un cristiano que dice, sí, hoy sí me voy a meter con Dios, pero nunca termina de meterse con Dios.
Amén. Nunca termina de afirmarse. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Está en peligro de morirse completamente. De morirse. Amén. Y de quedarse con una apariencia de que es cristiano, de que tiene una Biblia, de que los domingos va a la iglesia, pero está muerto. Y un cristiano así, hermano, vamos a ver, está en peligro de quedarse, por supuesto, cuando el Señor venga por la iglesia. Así que qué tremendo, hermano. Esto entonces, por eso es que esa iglesia de la Reforma recibe esta exhortación. El Señor les dice que deben de guardar lo que han oído y recibido, y sobre todo, escuche lo que les dice, arrepentirse de esa actitud mortal, cadavérica, muerta, hermano. Ahora, ¿qué habían oído ellos y qué habían recibido? La palabra pura. Habían recibido la palabra de verdad, ya no los dogmas del Papa de Roma, ya no esas rituales muertos y fríos, habían recibido palabra, hermano. La palabra había vuelto a fluir. Acuérdate de eso. ¿Qué es, hermano, lo que aviva la iglesia? El Espíritu Santo, pero claro, en unión con la palabra de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. ¿Por qué las iglesias del día de hoy, hermano, estamos batallando tanto y hay tanta iglesia muerta, fría, seca? Amén. ¿Por qué? Porque hay de todo, pero no hay palabra. Hay payasos, pero no hay palabra. Amén. Hay pantomimas, pero no hay palabra de Dios. Hay concierto, pero no hay palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Tienen programas para todo, pero no hay palabra de Dios. Son iglesias muertas. Muertas. ¿Por qué digo eso? Bueno, ¿se acuerda usted en Ezequiel capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos? ¿Qué fue lo que le trajo vida a Israel? Mira, hijo de hombre. Y el profeta vio un valle, pero que estaba lleno de huesos, pero secos en gran manera. No solo secos, sequísimos, hermano. Sequísimos, cascados ya de secos. ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? Señor Jehová, tú lo sabes. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y di a estos huesos que oigan palabra de Jehová. Huesos secos, dijo el profeta, oíd palabra de Jehová. Amén. Y entonces cuando él empezó a profetizar la palabra de Jehová, cada hueso empezó a juntarse con su hueso, hermano. ¿Bien? Empezó a formarse cada hueso, y cada hueso venía y se ponía y se iban formando, y hasta que se formó, hermano, la calavera, y luego le subió piel y tendones y piel y todo, y ahí quedó el cuerpo. Pero dice el profeta, estaba muerto. Amén. O sea, no había espíritu. No había espíritu. ¿Y qué le dijo luego Dios? Profetiza al espíritu, hijo de hombre, y dile: espíritu, sopla de los cuatro vientos y ven sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué hubo? Hubo palabra y hubo espíritu. ¿Y qué pasó cuando sopló el espíritu de los cuatro vientos? Mire, todo ese montón de cadáveres ahí, hermano, empezaron a levantarse, a ponerse sobre sus pies, hasta que se formó un gran ejército. Esos huesos secos son la casa de Israel, le dijo Dios, pero yo les voy a dar vida. Diles que yo soy el que les puede dar vida. Amén. Sí, así hay iglesias que son un montón de huesos secos, hermano. Voltea a ver a su lado, que tiene a su lado. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo me ve a mí? ¿Cómo nos vemos? ¿Será que somos un montón de huesos secos, hermano? Que traemos una Biblia y venimos a cantar aquí así, pero estamos secos en grande manera y necesitamos el soplo del que tiene los 7 espíritus de Dios. Amén. O sea, esto es para analizarnos nosotros. No es que le estoy diciendo que usted es un hueso seco, hermano, pero analicemos nuestras vidas, hermano, porque muchas veces, igual que Sardis, tienen nombre de que viven, pero están muertas las iglesias. Estamos muertos los cristianos si nos descuidamos, amados hermanos. Bendito el Señor. Imagínese, hermano, el Espíritu Santo donde se mueve en una iglesia tiene que, hermano, ser una iglesia que ame a Dios, que ame la palabra, que viva para Dios, que se consagre. Que se consagre. Imagínense que nos vamos a avivar cuando cantamos esos coritos a 100 kilómetros por hora.
Y cuando no hay coritos, hermano, sabe, a veces una de las características es, y usted se puede dar cuenta, a veces en los cultos donde el Espíritu Santo, hermano, no está fluyendo como fluye cuando hay una alabanza y una vida espiritual plena, amén, usted está cantando y mientras canta hay ruido, pero solo se calla el canto y se acabó todo. Se acabó la música y se acabó la danza y las lenguas y todo. ¿Qué es eso? Apariencias. No hay vida. No hay vida. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo está, hermano, amén, y cuando está la vida espiritual, es que la iglesia tiene vida, hermano, y no necesitamos, por eso es que a veces puede sonar, hermano, repetitivo y hasta cansado esto, pero la iglesia no necesita que le den cuerda a nadie, hermano. Nadie. Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Su nombre, gloria, aleluya. Entonces, la iglesia, hermano, sin lugar a dudas, estaba recibiendo estas palabras de reproche y advertencia. Y le dice el Señor ahí en ese versículo que estamos considerando, le dice, si no velas, o sea, le dice, guárdalo lo que has retenido y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón. Oiga eso. Y no sabes o no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Imagínese esta terrible advertencia, hermano. Entonces acá, esto es una referencia a estar vigilantes, sin duda alguna, hermanos, para el día del rapto de la iglesia. El día del rapto de la iglesia está cerca. Ahora, esto sucederá en el momento, escuche esto, en un momento, y solo los que están despiertos espiritualmente y vigilantes volarán al cielo con él. Los que están dormidos, muertos, no volarán al cielo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y es un pasaje largo, hermano, lo leemos, ¿verdad? No lo estamos leyendo todos, pero leemos para que usted vea lo que dice ahí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 10. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Estamos ahí, hermano? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, escuche lo que dice, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche se duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces todos esos versículos le siguen al capítulo 4, donde habla todavía más claramente del rapto de la iglesia. Pero ¿qué dice? Velen, no seamos como los demás. No seamos como los demás, aleluya, a quienes va a sorprender cuando el Señor venga. A la iglesia, hermano, no la va a sorprender, porque los que están vivos y despiertos espiritualmente, ellos estarán preparados para oír la voz del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos amados, la iglesia de la Reforma, volviendo al periodo histórico que estamos considerando, recuperó muchas cosas, como ya dijimos, en especial la Biblia, las traducciones, estudios, preparación y muchas doctrinas esenciales de la fe, pero fueron indiferentes en cuanto a la doctrina del rapto de la iglesia hasta el día de hoy. Amén. Usted va a ver que la mayoría de las iglesias que hoy día se consideran iglesias reformadas, de esas iglesias del siglo XVII que nacieron allá, con el paso del tiempo, la mayoría de ellas niegan el rapto de la iglesia. La mayoría de ellas no creen que Jesús venga así, súbitamente, sin aviso, hermano. Muchos de ellos creen en la segunda venida, pero nada más cuando venga en gloria, que todo ojo le verá. Pero el rapto, dicen ellos, esos pentecostales, y nos echan que nosotros los pentecostales fuimos los que inventamos esa doctrina. No, hermano, el Señor está siendo claro aquí.
vendré a ti, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oiga eso. Entonces, la iglesia de la Reforma creyó la palabra y rescató muchas cosas, pero descuidaron esta área importante. Y sabe, una de las cosas que mantiene a una iglesia viva, una de las cosas que mantiene a un cristiano firme y trabajando y perseverando, es la predicación constante de que Cristo viene pronto, hermano. De que Cristo viene ya. Hermano, preparémonos. Hermano, no se duerma. Hermano, vigilemos. Hermano, ayunemos. Hermano, prediquemos. Cristo el Señor viene. Pronto todo se acabará. No se afane aquí, no se afane allá. Y eso, hermano, mantiene a una iglesia constante movimiento, en una vitalidad, buscando, aleluya, hermano, hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque si el Señor viene y nos halla haciendo nada de lo que Él nos dijo, o haciendo lo que no nos dijo que hiciéramos, tenemos problema, hermano. Tenemos problema. Entonces, por esa razón es que la iglesia se empezó a dormir y se convirtió todo en un formalismo religioso, hermano. De la misma manera hoy, aunque haya iglesias que se consideren evangélicas, porque no se le olvide que vimos la diferencia que hay entre protestantismo y el evangelicalismo. No sé si se recuerde usted. O sea, la iglesia protestante y la iglesia evangélica, aunque vienen de la Reforma, pero no es lo mismo. Porque la iglesia protestante es esta, luterana, presbiteriana, estas iglesias que se quedaron dormidas en eso y que no predican el rapto. Pero la iglesia evangélica se desprende de ahí, es decir, cuando empezaron a ver que se empezó a poner frío todo y que volvían a los mismos rituales del pasado, ellos empezaron a separar y empezaron a ver grupitos como los que se llaman los puritanos, que ¿se acuerdan que dijimos que esos puritanos ingleses fueron los que llegaron acá a Massachusetts, allá, con las primeras colonias de aquí de los Estados Unidos? Esos eran evangélicos, puritanos, eran un grupo que se caracterizaba por ser gente especial, amén, para servirle a Dios, gente que se guardaba, gente que amaba a Dios, gente que se apartaba del mundo, hermano. De hecho, hoy día estaba estudiando algo y respecto a la Navidad, y fíjese que aquí en los Estados Unidos, cuando empezó allá en Massachusetts en el siglo XVII, 1600 y algo, cuando llegaron los primeros peregrinos y empezaron a formar las colonias, no se celebró la Navidad, la prohibieron por varios años, porque allá en Inglaterra también los puritanos, los que habían salido de la reforma, perdón, de las iglesias estas reformadas, luteranas y estas que se enfriaron, ellos empezaron, hermano, a decir, ¿cómo vamos a adoptar lo mismo que venimos? Si salimos de Roma, de ese mundo, ¿cómo vamos a adoptar? Y ellos no practicaban la Navidad, hermano. En Inglaterra, este grupo de gente, porque el catolicismo heredó todo esto de la Navidad y bueno, usted sabe, usted se ha estudiado un poquito, era una fiesta totalmente depravada la Navidad y todo eso. Entonces ellos no lo celebraban, y aquí en los Estados Unidos, como por 22 años, prohibieron todas esas celebraciones. Hasta que después ya se empezó a acomodar la Navidad hasta como la conocemos en el día de hoy. Pero muchos de ellos por años siguieron rechazando las prácticas estas, porque consideraban a la Navidad una fiesta pagana, licenciosa, libertina, nada que ver con el nacimiento de Cristo ni nada de eso. Hace ¿qué? Más de 500 años, hermano. Y qué irónico que hoy día los pastores peleen defendiendo la Navidad. Hay supuestos escatólogos defendiendo y haciendo estudios y debates que si es bíblico celebrar la Navidad y que no sé qué. Mira, hermano, amén, lo que pasa es que la iglesia se está muriendo y se está llenando de basura y de cuánta cosa. Amén. Usted va a ver ahora tan normal ver aquí los altares de las iglesias con los pinitos de Navidad y a veces hasta los pastores vestidos de Santa Claus, hermano. Todo eso. ¿Por qué? Porque no hay vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, seguimos adelante en el versículo 4. No te dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Imagínense qué bonito esto, sorpresivamente aquí, en medio de toda esta mortandad y toda esta fuerte reprensión, amén, resalta el hecho de que hay unas pocas personas, hermano, unas pocas personas que se han mantenido fieles a Cristo sin manchar sus vestiduras. Qué bonito eso, hermano. Y esto, sea cual sea la época o circunstancia de la iglesia,
el Señor siempre tiene una manada pequeña, hermano. Siempre. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? En donde quiera que pasemos, la época que estemos, procurar ser de esa manada, hermano. En Lucas capítulo 12, versículo 32, el Señor le llama su manada pequeña, los poquitos, los fieles de Él. Y esta manada pequeña decide guardarse sin mancha del mundo, como dice Santiago capítulo 1, versículo 27. Así que, hermano, nosotros, si queremos ser de este remanente, amén, siempre, en toda la época, porque hoy podríamos decir, han pasado muchos años desde esta época, pero cada época, cada generación tiene sus tentaciones y tiene sus luchas y tiene sus cosas, hermano. Hoy nosotros luchamos contra muchas cosas también, pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Tratar de guardarnos sin mancha del mundo, tratar de ser ese pueblo especial del Señor. Amén. Siempre hemos tenido que, o sea, la iglesia siempre ha tenido que pelear contra el mundo, hermano. Es bien terrible cuando el mundo se acomoda tanto a la iglesia y la iglesia se acomoda tanto al mundo. O sea, que ya no haya una diferencia, hermano. Por eso, mire, yo sé que a veces cuando nosotros, por ejemplo, llega Navidad y todo eso, tenemos una lucha a veces, hermano, en la misma iglesia y hay batalla de todo tipo. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, la gente en las iglesias no termina de salirse del mundo completamente. Cuando llega la Navidad, para nosotros los cristianos genuinos de Dios, no debiera, hermano, movernos nada. No debiera, o sea, no debiéramos sentir lo que sentíamos cuando estábamos en el mundo. ¿Qué sentía la gente cuando estaba en el mundo? Amén. Ya viene la Navidad y ¿qué? A la preocupación, ¿sí o no? ¿Por qué? Por los regalos. ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a hacer? Imagínense que somos cristianos evangélicos con 10, 15 años y llega la Navidad y todavía andamos preocupados con eso. Y ya Santa Claus nos tiró el anzuelo y ya nos trae para acá. ¿Está serio eso, hermano? Ahora, mire, no debiera eso movernos para nada. No, o sea, ¿va a ser raro? Sí, va a ser raro. ¿Lo van a ver mal? ¿Lo van a criticar? Nos van a criticar. Aquella gente que se guardaba para Dios la criticaban, hermano. Entonces parece ser que hoy nosotros no podemos aguantar un poquito de crítica porque ya nos queremos derretir o porque ya no podemos, hermano. Mire, el ser cristianos siempre ha confrontado a uno con las cosas del mundo. Siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces pareciera ser tan normal esto, hermano, tan normal, pero no es normal. Respecto a la Navidad, quizá hablemos de eso más adelante, no sé, estamos pensando, ¿verdad? Porque digo, bueno, puede ser que haya gente que en realidad no entienda bien las cosas, pero mire, con este texto simple se puede resumir esto. Si la Navidad fuera de Dios, el mundo la aborrecería, hermano. El mundo aborrece lo de Dios. ¿Se da cuenta? El mundo aborrece lo de Dios. Entonces, si fuera de Dios, no la celebrarían. Y de hecho, le adelanto un poquito, la Navidad tiene un trasfondo tan pagano que nadie lo puede negar, que incluso se considera parte de la cultura mundana, no una fiesta cristiana. Escuche eso, los ateos celebran la Navidad. ¿No sabía usted eso? La gente que no conoce a Dios celebra la Navidad. Porque ellos dicen, no es una fiesta cristiana si Cristo ni nació en diciembre. Es una fiesta que viene de Roma y se vino traspasando todas las culturas. Por eso la celebramos, dicen los ateos. Eso es verdad, hermano. Entonces, hubo una demanda en un estado de los Estados Unidos porque en una escuela, creo que fue en Ohio, en una escuela, celebraron la Navidad y empezaron a hacer arreglos y eso. Y entonces una comunidad de ahí
de las personas de ahí, ateas y todos se levantaron porque cómo iban a permitir eso, que eso era la mezcla del Estado con la iglesia y no tenía que haber división y no sé qué tanta cosa. Y entonces en la disputa que llegó hasta las cortes, los jueces dijeron, ok, vamos a prohibir la Biblia sí tiene que ver aquí con religiosidad, no se puede mezclar, ya no se va a orar en las escuelas y esto y lo otro, pero la Navidad dijeron, no, eso no tiene problema porque eso no es nada religioso, eso es una fiesta cultural que viene de edades, no sé dónde por allá. Y la Navidad se quedó en la iglesia. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión de que nada tiene que ver con Dios. O sea, los ateos no tienen por qué sentirse mal que se celebre la Navidad porque es una fiesta cultural del mundo, de los pueblos. Nomás para que tenga una idea, hermano. Aleluya. Entonces, mire, esas pocas personas no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. La desnudez siempre ha sido sinónimo de pecado, siempre. Génesis capítulo 3 versículo 7. Lo primero que sintió Adán fue miedo, amén, porque estaba desnudo. Siempre que usted encuentre la desnudez, siempre se va a referir a pecado y a pecado. Ahora, las vestiduras, sobre todo blancas, siempre han sido sinónimo de santidad. Por eso dice que andarán conmigo en vestiduras. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Entonces, las vestiduras siempre han sido sinónimo de santidad, como lo dice Eclesiastés 9:8, donde dice la Biblia, en todo tiempo, ¿qué dice? Sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 22:14, habla también de los que lavaron sus vestiduras, los que tendrán acceso a la ciudad. Amén. Entonces, los cristianos, mientras estemos en esta vida, andemos como es digno del Señor, son los únicos que serán dignos de andar con Cristo en vestiduras blancas. Ustedes van a andar conmigo, dice el Señor, porque son dignos. ¿Qué es lo que hace? La santidad de Dios nos hace dignos de entrar al reino de los cielos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 1, Filipenses 1:27 también dicen, hermanos, hay que andar como es digno del Señor, como es digno del llamamiento que hemos recibido. Caminemos así, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque los días, hermanos, son malos. Son malos. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo espero, hermano, que aprovechemos verdaderamente, ¿verdad? Aprovechemos todo esto, porque estos mensajes son tremenda enseñanza para nosotros si queremos ser cristianos fieles, hermano. Amén. No pierda el tiempo, hermano. Sinceramente se lo digo, mire, no pierda el tiempo en venir a un estudio y no aprender nada. No, viene aquí y se distrae, mire, a veces yo veo que ustedes están por el otro lado, por allá, y hermano, y veo unos poquitos interesados nomás. No actúe así. Usted no sabe lo que se está perdiendo, hermano. Si venimos hay que aprovecharlo todo. Amén. Es un momentito de un aprendizaje que nos va a ayudar y que nos va a motivar. Si escuchamos la palabra nos motiva, hermano. ¿Sabe? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces nosotros si no nos conectamos con donde estamos, salimos cero, hermano. Cero. Te lo digo, cero. Porque pasamos, hermano, el tiempo, yo no sé qué haciendo, pajareando, como pescados de nevera a veces, hermano. ¿Ya se acuerda con el pescado de nevera? ¿Lo ha mirado cómo está el pescado en la congelador? Está frío, ¿eh? Congelado así, pero tiene los ojos abiertos. Así algunos lo veo así de repente usted, hermano. No, fíjese en esto, aprenda. Alabado sea el Señor para siempre. Ok. Entonces, hermano, para muestra de esto, de los que andan dignos, que van a ser, digamos, son dignos de entrar allá, para muestra un botón. Usted se acuerda de Enoc en el capítulo 5, verso 24 de Génesis. Dice la Biblia, poquitito, no necesitó mucho para darnos un testimonio tremendo. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios, dice. ¿Pero qué hizo?
caminó con Dios, anduvo digno delante de la presencia de Dios, y cuando Dios vio que la maldad se estaba multiplicando, se lo llevó, hermano. Enoc es un símbolo del rapto de la iglesia también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice en el versículo 5, ahora, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Aquí la promesa individual al que venciere es que será vestido de vestiduras blancas, como estamos mirando. En Roma el color blanco era símbolo de triunfo, por tanto, aparte de la santidad, el ser vestidos de blanco habla de victoria, habla de vencedores. Aleluya. Ahora, fíjese bien, retomando un poquito a los tiempos de donde sucedió la Reforma, en esos días de la Reforma resurgió una antigua enseñanza llamada la predestinación, la que trajo la doctrina actual de lo que hoy nosotros conocemos como salvo, siempre salvo, la doctrina calvinista, que ya la vimos con detenimiento. Entonces, pero mirando esto o teniendo esto en cuenta, el Señor a la iglesia de esta época también le recuerda que los que una vez fueron inscritos en el libro de la vida pueden llegar a ser borrados. Escuche eso, porque fue en esa época de la Reforma, despuesito, cuando Juan Calvino empezó con sus enseñanzas de la predestinación, hermano, de que la salvación no se pierde, o sea, los 5 puntos del tulip, ¿se acuerdan? Que vimos, donde prácticamente no hay manera que el hombre pueda resistirse. Si Dios lo quiere salvar, solo salva, y hay quienes, hermano, aunque quieran salvarse, no pueden porque Dios los desechó y todo eso. Pero también están los que Dios va a traer y va a salvar aunque ellos no quieran. Dios ya los escogió y los va a salvar, y de ahí es donde se desprende la idea de que la salvación no se pierde. Bueno, el Señor dice aquí clara y categóricamente, hermano, que el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Lo dice clarito, hermano, lo dice clarito. Lo que pasa es que no entiende muchas veces. Alabado sea el Señor. Dice claramente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, hubo un predicador que oí que dijo: están leyendo lo que dice que no lo borrará. Entonces dice él, eso comprueba que la salvación no se pierde. Pero ¿para qué tendría necesidad el Señor de decir esto si no se borran los nombres del libro de la vida? Si dice que no lo borrará, quiere decir, cualquiera que tenga un poquito de inteligencia y razonamiento, si el Señor dice que no lo borrará, quiere decir que sí lo puede borrar. No se necesita ser un teólogo, hermano, para entender eso. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aleluya. Mire, Apocalipsis nos enseña entonces el Señor que el vencedor tiene las promesas de que su nombre permanecerá en el cielo. En Apocalipsis se hace mención 6 veces, escuche, 6 veces al libro de la vida, lo cual nos revela lo importante que es este tema para el Señor. ¿Para qué? Para que la gente no se confíe, no se confunda. Ahora, bíblicamente, el nombre de una persona que ha sido escrita en el libro de la vida puede ser borrado por 2 razones. Bíblicamente, número 1, por pecar contra Dios. Éxodo 32:33. Por pecar contra Dios, el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida. Al que pecare contra mí, Moisés, a ese yo borraré de su nombre de mi libro. Eso es 1. Gloria al Señor. En segundo lugar, una persona puede ser borrada del libro de la vida por quitar las palabras proféticas que se encuentran en ese libro, y lo dice el libro de Apocalipsis 22:19. Al que borrare, al que quitare las palabras de la profecía de este libro, yo también quitaré su nombre, su parte del libro de la vida. Esas son las 2 únicas ocasiones que hemos mencionado esto, en donde una persona que ha sido escrita puede ser borrada. Ahora, desde la antigüedad ya existía en cierto modo lo que hoy conocemos como un registro civil, que es el registro civil actual que tienen todos los estados. Al morir un ciudadano, por ejemplo en la antigua Roma, un ciudadano era inmediatamente quitado del registro.
Es decir, había un registro de los vivientes, y al igual que hacen hoy, si se muere alguien, ¿qué es lo que hacen los estados? Se levanta una acta ¿de qué? De defunción. ¿Para qué? Para borrar a esa persona. Ya no está, ya no vive, ya se murió, ya se acabó todo. Entonces se borra de ese registro. De la misma manera, hermano, entonces aquí para que un creyente pueda permanecer en este registro en el cielo, tiene que permanecer vivo. Es decir, un creyente que se muere se es borrado, hermano, en el cielo, porque para ser contado hay que ser vivo en el espíritu. Y el Señor, acuérdese que al Señor no se le pasa tranzas, ni que las papeletas, ni que las votaciones, como hoy las elecciones que andan peleando, hermano, que hasta los muertos salieron del cementerio para votar hoy, hermano. Así está de corrupta la cosa, que hasta la gente muerta anda votando. No, mire, aquí el que se murió para el Señor en el espíritu se borró de allá de arriba, hermano. Nada de que allá me van a apuntar mi pariente. Igual. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora, la palabra que dice el Señor aquí, antes de entrar a lo que es la palabra donde dice Él que confesará, no debemos nosotros, hermano, como cristianos sentir mayor gozo que saber, según Lucas 10:20, el mayor gozo que debo de tener yo, dice Lucas 10:20, es saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, yo no me debo de gozar tanto porque soy un pastor, porque soy un predicador, porque soy un evangelista, porque echo fuera demonio, porque hablo nuevas lenguas, porque profetizo. No, yo no me puedo gozar de eso más que de saber que mi nombre está escrito allá arriba. Eso les dijo el Señor bien claro a los discípulos, hermano, bien claro. El Señor les dijo cuando ellos llegaron: Señor, hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y mira, salían fuera. Y el Señor les paró, hermano, porque vio cómo venían de emocionados y les dijo: regocijaos, alegres, no se gocen tanto de eso, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor dice confesaré su nombre, la palabra confesaré tiene la idea de reconocer. En otras palabras, si la iglesia de Sardis no se avergonzaba de confesar solo a Cristo y a nadie más, ellos serían reconocidos por Cristo delante de Dios, como lo dice también Mateo 10:32, Lucas 12:8. Qué triste, hermanos, es el querer ser reconocidos por el Señor, amén, y que mucha gente tendrá que escuchar las terribles palabras que oyeron aquellas vírgenes de la parábola. ¿Se acuerdan de las vírgenes insensatas? ¿Se acuerdan cuando las vírgenes gritaban: Señor, déjanos entrar? ¿Sabe qué les dijo el Señor? En Mateo capítulo 25 versículo 12 les dijo: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Oiga, no os conozco. Mateo 7:23 dice también que el Señor le va a decir a muchos: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense, hermano, el Señor dice: si tú me confiesas, yo te confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero todos aquellos que no aprendan o que no reciban, hermano, esto para la vida de ellos, lamentablemente van a tener que oír estas palabras: nunca te conocí, apártate de mí, maldito. Eso es triste. Nunca os conocí. Imagínense: Señor, pero estuve 30, 20, 15 años en la iglesia. Señor, ¿cuánto tiempo me gasté allí en la iglesia? ¿Cómo que no me conoces? Sí, pero todo eran apariencias. Decías que estabas vivo, pero estaba muerto. Estaba muerta. No te conozco, aléjate de mí. Miren, yo creo que no va a haber palabras más duras que esas, hermano. Si aquí uno se siente mal cuando alguien lo desprecia a uno, hermano. ¿Sí o no? Un desprecito así, se siente mal ya uno. Imagínese ser despreciados y saber que esto es un desecho, que es convertirnos en un desecho por la eternidad, hermano. Eso va a estar muy, pero muy triste. Alabado sea el nombre del Señor. Terminamos con lo que siempre el Señor dice, una exhortación general: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, entonces, es a oír lo que el Espíritu dice, hermano, oír. Acuérdense que la palabra oír tiene implicado hacer. ¿Se acuerdan del mensaje del hermano Miguel en el ayuno? Amén. No solamente oidores, hermano,
sino hacedores. Cuando dice, oiga lo que el Espíritu dice, está diciendo, ponte las pilas, en otras palabras. Ponte a trabajar, muévete, ponte a vivir para mí. Mueve tu vida espiritual. Eso es lo que quiere decir esta exhortación general, hermano. Aún había tiempo para rescatar lo moribundo en los días de Sardis. Amén. A nosotros nos toca del mismo modo no ser duros de corazón y prestar atención a las palabras del consejo y advertencia del Señor para no caer en tan grande y espantoso letargo y mortandad espiritual, hermano. Bendito sea el Señor. Y ahí concluimos entonces el mensaje que el Señor tenía para la iglesia de Sardis. Amén. Vamos a dejarle por ahí, mis amados hermanos, y si el Señor nos ayuda y nos da vida, el próximo martes vamos a entrar a la iglesia que continúa, bendito el Señor, que sería ya la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, y vamos a ver, hermano, cómo también hay un periodo muy, muy especial y muy bonito aparte que representa esa iglesia. Gloria al Señor. Amén. Pues vamos a estar sobre nuestros pies, gloria al Señor, y vamos a darle gracias a Dios y también vamos a orar por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por tu misericordia.